Nuestro que está en los cielos, Señor, en esta noche estamos contentos de estar junto con hermanos, hermanas también. Así que podemos abrir tu palabra y continuar, Señor, a donde quedamos la vez pasada, el domingo. Y hoy, Señor, vamos a continuar para clausurar el capítulo 32. Padre, pedimos tu Santo Espíritu para que nos guíe, da la luz, Señor, completa de este capítulo, y así, Señor, podemos estar preparados para esos tiempos, esos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Guíanos, Señor, guíame, Señor, y ayúdame, Señor, a presentar ese tema como es tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a continuar. Solo tiene el parte 3 de hoy. Tenemos una parte 3, pero yo quiero seguir, sí, continuar donde quedamos. Y desde ahí entramos en el parte 3. ¿Quién recuerda dónde quedamos la vez pasada? ¿Cuál? 18. Ok, correcto. Hemos hablado del hombre que vio a Jesús y corrió, acercó a Jesús, clamando. Y también dice mi hermano Anthony también cogió la parte en inglés que dice que Jesús, ese hombre adoró a Jesús, porque lógicamente en español y papiamento dice cayó de rodillas, y en la Biblia King James dice que adoró a Jesús. O sea, después de ser liberado, ese hombre corrió, vio a Jesús de lejos, y también corrió, llegó cerca y empezó a adorar a Jesús. Ok, 18 quedamos y seguimos en 19. ¿Qué dice el punto 19 de Lucas 4 que hemos tocado? Lucas 4, el versículo 9. No, 9, ¿no? Marcos 5. Lucas 4 es una otra. Sí, déjame coger. ¿Dónde quedamos? Ay. Sí, Marcos 5, versículo 9. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? Para continuar, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? Sí. Ok. O sea, Jesús lo preguntó al demonio que estaba dentro del hombre, ¿cómo te llamas? Nosotros recordamos qué significa un nombre. Muchas veces yo he traído esa parte. ¿Qué significa el nombre? ¿No? ¿Cuál es? El carácter. Ok, vamos conmigo un ratico en Éxodo, como dice en el papel, 3:13. Vamos a ver cuál fue la pregunta de Dios en Éxodo 3:13. Muchas veces Dios hace la misma pregunta. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? ¿Tenemos? Sí. ¿Qué dice? Sí.
Ok, hay más versículos, gracias. Pero vamos a coger eso solo, porque siempre Dios pregunta el nombre. ¿Es verdad? Siempre Dios, porque el nombre es importante. Pero en este caso, Dios preguntó a ese hombre que estaba poseído, preguntó al diablo que está dentro de él, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, ¿qué es? Legión. Y hermano va y dice, un legión, por ejemplo, es de 3.000 a 5.000 soldados romanos. Mucha. O sea, tantos demonios dentro de ese hombre. ¿Recordamos el versículo que utilizamos la vez pasada? Cuando el enemigo viene y encuentra la casa vacía, barrida, ¿es así? Entonces, ¿qué hace? Sí, va y busca 7 más y la condición de esa persona será peor que la primera vez. Ok, entonces hubo tantos demonios dominando ese hombre. O sea, para sabemos, mis hermanos, que que los ángeles malos son más que esa cantidad. O sea, hay muchos, pero la buena noticia es que el enemigo lastró solamente cuánto parte. Un tercero. ¿Y cuánto quedó? 2/3. O sea, hay más ángeles buenos que malos. Ok, esa es la buena noticia. Porque somos protegidos, pero es un escojo. La protección es un escojo. O sea, no anda caminando diciendo, tenemos 2/3 parte a mi lado y tú no hagas nada. ¿Es verdad? Porque por pequeño que son el enemigo, en conexión con la de Dios, tú debes protegerte a ti mismo. ¿Cómo podemos proteger a nosotros mismos? ¿Ah? Ok, dice la armadura, pero ¿cómo? ¿Cómo dice el versículo? El tuyo dice al contrario con el español, completo, ¿no es verdad? Dice la armadura completa. Ok, vamos a seguir. Punto 20. ¿Quién puede leerlo? Punto 20, Blach. Sí. ¿Quién puede leer? ¿Qué dice hermana White en el libro Testimonio para la Iglesia? Tomo 5. En inglés. Sí. Ujú. Ujú. Ok. 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 Por eso, como dice aquí, cuando uno dice, no, hoy voy a dejar el estudio, hoy yo no tengo mucho gana. Entonces, hermano, hoy dice, la siguiente vez será más fácil otra vez de decir, no, pero yo voy a estudiar mañana. Y luego pasa una semana sin que tú has estudiado, orado, hablando con Dios ni nada. Tú vas a ver cómo poco a poco la vida de oración, la vida de estudio va a menguar hasta cuando tú dices, bueno, yo tengo un mes sin estudiar la Biblia. Por eso dice, la lectura, no, él dice, cuando la lección secreta y la lectura de la escritura se descuiden hoy, mañana se puede omitir con menos reproche de conciencia. Por eso, la primera vez tú dices, hoy yo no he estudiado la Biblia. O sea, tú tienes duele.
pero la siguiente vez va más fácil. Dice, ay, yo voy a hacerlo mañana. O sea, si tú vas a querer omitir, hace que tu vida de estudio no será más. Ok, así pasa con la brida del sábado y todo eso. Pero también dice algo importante, la tentación, una vez resistida, ¿qué hace? Dará poder para resistir más firme la segunda vez. Así es. Cuando decimos no a la tentación, la segunda vez va más fácil. Va más fácil. Pero cuando uno no resiste, la siguiente vez tú dices, ay, bueno, hoy yo bebí, mañana, ¿qué será un día más? Hoy yo fumo un cigarrillo, ¿qué será mañana? No será nada. O sea, tenemos que luchar. Vamos a 21. ¿Qué dice Romanos 5? Una esperanza para nosotros hoy. Romanos 5, versículo 20. Está ahí escrito en la hoja misma. Romanos 5, 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero, ¿qué dice después? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuán maravilloso es Dios, amén. Porque Dios, su gracia hoy dice sobreabunde. O sea, en otra palabra, no tenemos excusa para decir, Señor, yo no podía. ¿No es verdad? Porque la gracia sobreabunde. O sea, podemos llegar a Dios, pedir, Señor, ayúdeme con ese pecado, con esa situación, con esa debilidad, lo que sea que es. Dios, su gracia sobreabunde, o sea, surpasa el pecado. O sea, tenemos victoria o podemos obtener. Seguir al versículo 12 y 13. Vamos a notar algo sumamente importante. Marcos 5, versículo 12 hasta 13. ¿Quién lo puede leer? Vamos a ver algo sumamente importante aquí en este versículo. Tenemos Marcos 5, 12 a 13. ¿Qué dice? Ok. Ok, vamos a ver el punto, el versículo número 13. Es como la Biblia se llama ese espíritus. El versículo número 13. ¿Cómo se llama ese espíritus? Inmundos. Ok. Ahora, ¿por qué ustedes creen que los demonios entraron o rogaron a Jesús para que mandase en los puercos? ¿Por qué? ¿Cómo se llaman los espíritus? Inmundos. Ahora, ¿por qué rogaron los demonios para entrar en los puercos? ¿Ah? Según Levítico 11, la Biblia dice que los cerdos son inmundos. O sea, lo que es inmundo atrae el enemigo, que es un espíritu inmundo. Ahora, la pregunta viene a nosotros ahora. Si nosotros estamos en lo inmundo o hacemos cosas del mundo, ¿qué atrae a nosotros? Los espíritus inmundos. O sea, si nosotros somos en las cosas sagradas de Dios, mantenemos puro y todo eso, ¿el enemigo va a entrar? No. Por eso el enemigo entra en lo que es de él. Ahora, por eso, mis amigos, si vemos mucho en esos tiempos, hay muchos, ¿cómo se dice? Películas. Películas de ovilla, de cosas satánicas, de brujería. ¿Tú no ves?
Siempre las películas nuevas que salen, todos son de espiritismo, porque eso atrae el enemigo. Cuando uno tiene esas películas en sus casas y viéndolas, eso abre la puerta para el enemigo puede entrar fácilmente. ¿Por qué? Porque son sus cosas. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que vemos, en lo que escuchamos, en todas esas cosas que son del enemigo. Hay que botarlo de nuestras casas. O sea, tenemos que ver qué es de Dios, retenerlo, qué es del enemigo, botarlo, porque eso trae los espíritus inmundos. Por eso el enemigo dice, bueno, déjame entrar en esos animales porque son inmundos. Ok, vamos a ver algo más. Vamos a ver más lo que dice que podemos sacar de este capítulo. Vamos a ver también el versículo 17. ¿Quién puede leerlo? Versículo 17, sí. De Marcos 5, sí. Sí, sí, sí. ¿Te pides algo? Ok. Sí, es bueno. No, está bien, está bien. Ok, empieza a rogarlo a Jesús para que Jesús se va. O sea, extraño, ¿no? Jesús hace un milagro, libera a una persona, sacando el demonio de él. Esa persona ahora está libre, ahora está alabando a Dios, glorificando a Dios. Ahora los judíos están rogando a Jesús para que Jesús se fue. De ahí, extraño, ¿no? Pero ¿por qué ustedes creen que los judíos estaban rogando a Jesús para que Jesús, a pesar de librar a alguien, que Jesús se fuera de ahí? ¿Por qué ustedes creen que los judíos hacen eso? Ok, déjame ayudarte. Los puercos traen dinero. ¿Ah? Es un negocio, ¿no es verdad? A pesar que los judíos no comen puerco, pero ellos sí lo vendían, ¿no es verdad? O sea, nosotros no lo comemos porque es inmundo, pero es un negocio para nosotros. O sea, Jesús, en otra palabra, se terminó con los negocios de los judíos. Ahora estaba mal contento, ¿no es verdad? No querían sacrificar algo, negocio, dinero, para librar a alguien. Ahora lo mismo podemos preguntar a nosotros hoy. ¿Somos igual que los judíos en aquel tiempo? Que cuando nosotros debemos de sacrificar algo para ayudar a alguien a conocer a Jesús o ser librado de Jesús, enojamos porque tenemos que sacrificar tiempo, nuestro talento, tenemos que usar o sacar dinero para ayudar a alguien, a un grupo o personas. Enojamos. Vamos a ver lo que dice hermana White, punto 25. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leerlo? Y los habitantes, ¿quién lo puede leerlo? ¿Sí? 25. Ok. Ujú, ujú. Ok, o sea, Jesús, en otra palabra, es la culpable de la pérdida de esos judíos. Pero ellos no ven, ¿no es verdad? Que Jesús hizo un milagro en liberar a alguien. Mira, es la misma cosa hoy, mis hermanos, que el enemigo
va a echar la culpa sobre los cristianos verdaderos en los últimos tiempos, diciendo con las cosas va de mal en peor por causa de los cristianos. Eso es lo que va a hacer. Eso lo hizo con Jesús, de echar la culpa sobre Jesús, aunque Jesús estaba haciendo lo bueno, liberar agentes del enemigo. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de no caer en la misma situación que los judíos, de rechazar las bendiciones de Dios por causa de las cosas del mundo. Vamos a seguir al punto 27. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí? 27. Los propósitos. Pero los... Sí. ¿Sí? Sí, usted no tiene. Ok. Lo tiene. Ok. ¿Tú ves? Entonces, aquí podemos ver el versículo de Romano 5, versículo 20 que leemos, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, en ese momento, esos dueños de puerco podían ser ellos que habían muerto. Pero por misericordia de Dios, Dios ha escapado la vida de esos dueños. Es verdad, porque según sus, ¿cómo dice? Lo que ellos estaban haciendo era incorrecto, pero Dios una vez más preservó la vida de ellos. Y hoy podemos ver cuántas veces Dios nos escapa de las cosas. Pero somos nosotros que tenemos que dar cuenta. Mira lo que dice hermano White. Por otra parte, punto 28, el suceso fue permitido para que los discípulos también viesen el poder malévolo de Satanás sobre los hombres y animales, pues quería que sus discípulos conociese al enemigo al que iban a afrontar, para que no fuesen engañados y vencidos por sus artificios. Quería además que el pueblo de aquella región viese que él, Jesús, tenía poder de romper las ligaduras de Satanás y libertar a sus cautivos. Y aunque Jesús se alejó, los hombres tan milagrosamente libertados quedaron para proclamar la misericordia de su bienhechor. Pues, la misma manera que los cerdos se ahogaron, así podía pasar con los judíos y esos hombres que fue libertado por misericordia, ellos fue libertado. Y el puerco murieron por eso. Nos enseña que nosotros no podemos jugar con el pecado. O sea, mis hermanos, aquí podemos ver cómo la gracia de Dios nos ayuda. Pero jugando con el pecado, eso trae que el enemigo va a tener que acceso a nosotros. Dios mira, los discípulos andaban con Jesús, pero vez tras vez Jesús estaba dando lecciones a los discípulos, que son lecciones para nosotros hoy. Jesús ha mostrado a sus discípulos cómo el enemigo está trabajando. Tenía control sobre los animales y también sobre los hombres. Pero son nosotros que escoge, ¿sí? Escojo si nosotros va a ser dominado por el Espíritu de Dios
o el espíritu del enemigo. Porque siempre dice hermano Bay que el enemigo trata de ocultar o decir que él no existe. Por eso hoy cuando vemos, podemos ver también, a ver, ponerlo. ¿No sale? Sí. Podemos ver también cómo el enemigo gusta que ellos le pintan. Mira cómo le pintan el enemigo, con cacho y rabo, de una forma cómico, ¿no es verdad? Y cuando tú ves eso, tú dices, ah no, pero eso es una cosa cómica, no existe. El enemigo no es real, pero el enemigo en verdad es tan real como dice la Biblia. Ahora mira lo que dice el versículo 17 a 20 de Marcos 5. Vamos a leerlo. Al entrar, versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Pero ¿qué dijo Jesús? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo que vete a tu casa, a los tuyos, y hace qué. Ajá. Ok, porque él tiene un testimonio ahora, cómo fue libertado por Jesús. Y no solamente eso, también sabía ahora a qué le trajo a esa condición, para que él ahora va a contar a otros, para que no haga lo mismo, para caer en la misma situación. Es un testimonio, mis hermanos. Por eso Jesús dice, no, quédate ahí y cuenta a otros ahora cómo tú fue libertado. Ahora, mis hermanos, nosotros también, ¿de dónde salimos? Del mundo, ¿no es verdad? Salimos del mundo y sabemos qué hay allá afuera, porque hemos probado lo que hay allá afuera, hemos pasado por cosas y ahora tenemos que un testimonio de cómo Dios nos ha libertado. Antes fuimos tal cosa, pero ahora somos que en Cristo Jesús. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver un ejemplo más, hasta donde la hora nos permite. Marcos 7, versículo 25 a 30. Vamos a ver algo muy interesante en el versículo 25 hasta 30. ¿Qué hay ahí? ¿Qué podemos ver en Marcos 7, 25? Ok. Versículo 25 hasta... Ujú. Ujú. Ok, está bien ahí. Ahora, ¿quién en ese caso era endemoniado? Ok, ahora la pregunta es, ¿el enemigo respeta niños? O sea, no hay edad para que el enemigo posea a alguien. O sea, en Marcos 5 era que un hombre grande. En Marcos capítulo 7 ahora es una niña. O sea, antes que Jesús atiende con la niña, ¿con quién atendía primero? Con la mamá de la niña. ¿Por qué? Porque la mamá es responsable por la niña. O sea, lo que la niña ve ahora, hoy en día tenemos teléfonos, ¿no es verdad? Que las niñas, los niños, los hijos tienen acceso a todo en los teléfonos. Puedes subir y ver pornografía. Ahora hay una cosa, el último momento, que se llama Momo Challenge. ¿Usted ha escuchado de eso? Momo Challenge, un muñeco feo que sale en YouTube en medio de en lo que los hijos se ve,
y te dice a los muchachos, ve y mata a tu madre, o ve a cometer suicidio. Y yo estaba viendo un video, ese momo salió en medio de la película que el niño estaba viendo en YouTube, y el momo ha dicho al niño, deja que tu madre se duerme, vete y prende la gas de la estufa y deja que ese se llene, y después prende, yo creo, fósforo o algo y mata tú y tu mamá. Y ese niño inocente dejaba que su mamá se durmió, luego se iba a la estufa y abrió la gas. Pero gracias a Dios que nada pasó. Y el muchacho después estaba llorando y contando a BBC News, diciendo que el momo le dijo para hacer eso. Y hubo más niños. O sea, el enemigo no respeta a un niño, no respeta la edad. O sea, en ese caso de Marcos 7, el enemigo entró a ese niñito. Por eso, mis hermanos, tenemos que ver que nuestras hijas, nietos, o también a los PlayStation y los videos de juego, porque muchas veces por ese medio entra el enemigo, hermano Rudy. Ujú. 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 Ok. Ser dominado. Ujú. Ujú. Ujú.
Gracias. Vamos a Mateo 12, 22. Y vamos a ver algo importante. Y gracias, Rudy. Mateo 2, yo voy a tratar de tocar algunos puntos antes que llegue la hora. 12, 22. Mateo. Vamos a ver. Como dice Rudy, luego vamos a tocar un punto para ver la parte de Rudy en el libro mismo en ese mismo capítulo. Ok, tenemos Mateo 12, 22. ¿Qué dice ahí? Ora ei n'anoitecer cerca de homem possuído patrimônio, que estava tan ciego y tudo, y que la cure, sino porque homem mudo y ciego una parte de mí. Ok, o sea, cuando ese hombre estaba bajo el control del enemigo, ¿podía hablar? ¿Ah? ¿Podía ver? No. Pero luego que salió el enemigo, ¿podía hablar? ¿Podía ver? Ok. Ahora sabemos que hoy en día, no es de ahora, pero sabemos sí que hay muchas veces cruzadas de milagros, la gente sanando y todo eso. Sabemos aquí en el Nuevo Testamento hay muchos casos de gente endemoniado que Jesús trataban, sacaba al enemigo, pero hoy en día podemos ver también cómo el enemigo puede poseer a alguien y esa persona quizá no puede ver, no puede hablar, no puede hacer algo, y luego cuando el enemigo se retire, después esa gente puede hacer las cosas otra vez. Por eso muchas veces hay personas malos. El doctor no puede constatar cuál es el problema de esa persona. Pero luego tú escuchas que esa persona se fue, digamos, a Benny Hinn, a otros predicadores que muchos conocidos, Joel Osteen y todos esos predicadores, y luego de escuchar que esa persona está sanado. Pero es el mismo el enemigo que entra y que sale. Porque la Biblia dice, y el hermano ahí también lo confirma, que en los últimos días va a haber muchos milagros, señales de milagros que va a acompañar el falso reavivamiento. Y digamos, déjame decir a ustedes que ya el enemigo está trabajando en los falsos reavivamientos. O sea, vamos a ver afuera y dentro de la iglesia mismo cómo esos falsos reavivamientos va a ocurrir. Escúcheme bien, afuera y dónde y adentro. Vamos a ver por qué yo digo adentro. Vamos en Lucas 4, es el nueva hoja. Ahora voy por el nuevo para tocar algunos puntos antes que clausuramos. Lucas 4, 33 y 36, hasta 36. Vamos a ver por qué yo digo que hay reavivamientos falsos que va a entrar en medio de nosotros. 33 hasta 36. Ahora yo tengo una pregunta antes de leerlo. ¿Qué sería mejor? ¿Que alguien te despierta o alguien te deja dormir en ese tiempo? Te despierta, ¿no es verdad? Algunas veces la cosa cae en duro, pero es mejor así que podemos ser preparados. Por eso yo tengo algunas veces pena porque algunos temas no se oyen fácil dentro de esa iglesia que es de Dios. Mira, ese tema, el domingo que tratamos ese tema, yo salí de aquí, yo tenía que comprar algo y cuando yo estaba ahí esperando, yo escuchaba dos personas que no son de la iglesia hablando de la cuestión de muerte y eso. Y yo digo, mira, acabamos de estudiar ese tema en la iglesia y mira cómo la gente está hablando cosas que no tiene conocimiento. Y luego el siguiente día también hubo un tema, yo no recuerdo dónde era, pero la gente está hablando de esa misma cosa. Yo digo, bueno, Dios nos ha dado la luz
y nosotros tenemos la luz, y también aquí un capítulo 32 que tenemos que tocar, porque hay gente allá afuera que necesita saber esos temas. Ok, vamos en Lucas 4:33 y vamos a ver el versículo 33, ¿dónde estaba ese hombre que era demoniado? Vamos a ver. ¿Sí? Léelo, María Luisa. Versículo 33, Lucas 4. Ujú. Ok, ok, aguántate ahí un ratico. ¿Dónde estaba ese demoniado? En la iglesia. Ahora, ¿en qué día estaba eso? Ese acontecimiento. En el sábado. Ok, Lucas no dice en el sábado, pero Marcos sí. Marcos 1, versículo 21. Vamos un ratito en Marcos. Ok, quizá mi traducción. Ok, ok, Marcos. Ok, Marcos también lo dice. Oh, sí, sí, yo creo en uno no lo dice el sábado. Bueno, ok, entonces era en la sinagoga, en la iglesia. ¿En qué día? En el sábado. Ok, muy bien. Vamos a seguir viendo. O sea, puede tener gentes con espíritu inmundo dentro de la iglesia de Dios. Ok, en los cultos, sí. Ok, porque muchas veces hemos tratado de gente afuera, ¿no es verdad? Muchas veces vemos afuera, vemos a Babilonia, pero muchas veces dentro de nosotros mismos también hay gente endemoniado, gente con espíritu inmundo y viene a los días de los cultos. Ok, muy bien, tenga eso en cuenta. O sea, el punto número 3 dice, ¿cómo podemos saber, eso es importante, quién es el espíritu inmundo? Ahora sabemos que hay, ahora ¿cómo podemos saber quién lo tiene? Versículo 34. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los espíritus inmundos? Ok, está bien. O sea, ¿cómo dicen los demonios? En primera parte del versículo, láganos. ¿Qué tienes contra nosotros? Déjanos. Ha venido a destruirnos. Ok, ¿cómo podemos aplicar eso hoy en nuestra iglesia? Recuerda que fue un sábado dentro de la iglesia de Dios. Ok, ¿cómo podemos ver cómo ese mismo espíritu se manifiesta dentro de nosotros o en medio? ¿Cómo podemos ver? Déjame darte un ejemplo. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? Ok, dame. Ok, ok. El enemigo, o mejor dicho, las personas que tienen ese mismo espíritu, no quiere escuchar la verdad presente. ¿Es verdad? Cuando tú lo predicas la verdad presente, no lo quiere escuchar. Te dice, no, habla más del amor, habla más de otra cosa. O cuando tú presentes esos temas, porque tiene el espíritu inmundo. O sea, eso podemos ver hoy, el contraste de las personas que quieren y las personas que no quieren. Automáticamente, si alguien va en contra
de la verdad presente que tenemos que predicar hoy, esa persona tiene un espíritu, aunque tú no lo ves. Porque mira, ese hombre en la sinagoga no estaba saltando, no estaba escumando, no estaba haciendo esas cosas, igual que el otro que estaba en el cementerio. O sea, algunas veces tú no lo ves, pero ves sí, ¿por qué? Jesús dice, por sus frutos le conoceráis. Ok, o sea, por las frutas podemos conocer a quienes tienen el Espíritu de Dios y a quienes no lo tienen. Vamos a ver qué dice hermana White, porque tenemos que clausurar. Dice, punto número 6, el poder y la malignidad de Satanás y de sus huestes podrían alarmarlos con razón, si no fuera por casas, ¿sí? Con aquellas, sí. Ok, sigue leyendo. Ok, o sea, hay algunas personas que ellos mismos han escogido de ceder a las tentaciones del enemigo, y eso puso que Dios tenía o no pudo a protegerlo más, porque ellos mismos han sometido. Ok, mira, yo tengo que clausurar. Vamos a coger si Proverbio 4:23. Yo creo que casi los restos tenemos que leer en la casa. Proverbios 4:23, que dice, ok, o sea, tenemos que, como dice hermana White en el punto número 8, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás, ¿qué debe hacer? Guardan bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar o oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No deben permitirse que la mente, aquí viene Rudy, la mente, que tú hablaste de la mente, ok, no debe permitir que la mente se espacie a alzar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas, ¿sí? El corazón debe ser fielmente vigilado, la mente, el corazón, la mente. O males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagarán en tinieblas. Por lo cual, escribió Pedro, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, ¿no? Con templanza, esperad perfectamente la gracia que os presente cuando Jesucristo os es manifestado. No confirmaos con los deseos que antes tenía estado en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sé también que santo en toda conversación, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Ok, ahora yo voy a clausurar en este punto. Un hombre que se llamaba Simón el Mago. ¿Recordamos de Simón el Mago en Hechos capítulo 8? Después que él recibió el evangelio, ¿qué hizo? Se bautizó, ¿no es verdad? Ok, en otra palabra, entró en la iglesia, verdadero. Pero luego de ser bautizado, antes era ¿qué? Un mago. O sea, practicaba la magia y todo eso. Él entregó a sí mismo a Satanás. ¿No es verdad?
No era saltando, escumando ni nada, sino voluntariamente se entregó a Satanás. En otras palabras, vendió su alma. Pero ahora que conoció a Jesús y viendo que los discípulos estaban poniendo mano, la gente recibieron el Espíritu Santo, la gente se curaba, ¿qué ha hecho o qué ha dicho Simón el mago? ¿Qué quería? Quiero comprar el Espíritu Santo. Ok, o sea, ahora no comprando las cosas de magia, de adivinación y eso, pero ahora quería comprar el Espíritu Santo. Y hoy, mis hermanos, amigos y amigas, hoy tenemos la misma cosa dentro de nuestra iglesia. Recuerdo que fue la iglesia verdadera que entró Simón el mago, pero no cambió su pensamiento, porque ahora quería también obtener las cosas de Dios sin hacer qué, sin arrepentirse y convertirse. Ok, o sea, hoy en día en nuestro medio puede tener gente que son bautizados, pero que no tiene el Espíritu de Dios. O sea, hermano Rudy, ok. Igual que hemos tratado el domingo, que las personas que tienen lucha para ser libertados, y como hemos clausurado la vez pasada, ¿qué hizo el hombre? Saltó en carrera, es verdad, y llegando cerca de Jesús, postró, como dice, o adoró a Jesús. Por eso no podemos sentar para ver, como dice Rudy, es verdad, quién lo tiene, ni sí ni no, porque quizás tú mismo lo tienes. Es verdad, pero eso, mira, ese estudio no es, como se dice Rudy, para ver ahora quién tiene sí o no, pero para despertar a nosotros de que hay el peligro que nos rodea. Sí, sí, correcto. Pero también para que nosotros tenemos en cuenta de qué nos rodea, qué es la realidad que estamos viviendo. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra qué. ¿Ok? A la altura, pues, nosotros tenemos que vestir qué. La armadura completa. O sea, con eso yo quiero clausurar ese capítulo 32. Hay más detalles, pero para el siguiente capítulo hay más detalles. Léelo en la casa completo, repase ese capítulo, no es largo, repásalo, pero eso lo quiero dejarse para clausurar que nosotros tenemos que vestir la armadura completa. No, hermano, ahí dice, no estamos seguros en ningún momento solo. Por eso tenemos que guardar las avenidas de nuestra alma. Todos nuestros 5 sentidos. Ok, vamos a clausurar, Rudy, con una canción o una oración. Así podemos clausurar el capítulo 32. Repásalo en la casa. La hora se nos fue. Vamos a clausurar y vamos a orar. Ahora es bien si podemos estar de pie para que oramos. Los que quieran arrodillar, vamos a
clausurar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor, por ese capítulo que tú nos has brindado, Señor, a través de hermana White, como tú lo has inspirado para dar luz a esos versículos, Señor, que están en la Biblia, sobre lo que hace el enemigo, el espíritu inmundo, Señor, dentro de personas, Señor, y también otras cosas, Señor, que el enemigo toma posición. Pero hemos visto en esta noche, Señor, que tú nos has dejado una advertencia que es en Efesios capítulo 6, que tenemos que vestirnos de la armadura completa que tú nos has provisto, Señor, provisto. Y así podemos vestirlo por completo por la gracia, Señor, que tú nos has dado. Así, Señor, podemos estar en guardia todo momento para que podamos proteger, Señor, proteger nuestros hijos y hijas y nuestra familia y nosotros mismos, Señor, de dejar entrada libre para que ese espíritu inmundo pueda entrar y gobernar nuestra mente. Señor, ayúdanos, Señor, de tomar esas cosas en serio, Señor, que podemos tener en cuenta, Señor, que el enemigo no juega, Señor, con nadie, Señor. Que si dejamos puertas abiertas, Él puede entrar y así dominar nuestras mentes, así llevarnos, Señor, a la perdición. Pero gracias a Cristo Jesús en esta noche, por este capítulo, por esas palabras en la Biblia y por más de todo que ha entregado su vida para nosotros, que hoy podemos clamar, Señor, si estamos en una situación que no te agrada, Señor, podemos clamar a ti y tú nos puedes liberar, igual, Señor, que tú le has liberado a cada una de las personas, Señor, que estaba bajo el poder del enemigo. Gracias a Cristo Jesús, oh Padre, gracias por su sacrificio y gracias, Señor, porque Él has dado su vida para cada uno de nosotros. Llévanos a casa, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por la atención y sigue estudiando ese capítulo.